bosque. Había una vez un lobo que había sido herido por unos perros mientras trataba de conseguir comida. El dolor era intenso y se sentía débil, por lo que no podía movilizarse como antes. Desesperado por saciar su sed, decidió pedir ayuda a una oveja que pasaba no muy lejos de allí. El lobo, tratando de ocultar su verdadera naturaleza, llamó a la oveja con una voz dulce y suplicante. «Oh, amable oveja», dijo el lobo con un tono lastimero, «he sido herido por unos perros y no puedo moverme. ¿Podrías traerme un poco de agua del río para beber? Prometo que a cambio me las arreglaré para conseguir mi propia comida sin hacerte ningún daño». La oveja, aunque adoptando una actitud cautelosa, se acercó al lobo y lo miró con duda. Sabía que los lobos eran famosos por su voracidad y que podían engañar con facilidad. Sin embargo, el aspecto débil y la aparente necesidad del lobo la llevaron a considerar la petición. Con voz temblorosa respondió: «Si te traigo agua para beber, ¿me aseguras que no me harás daño?». El lobo, fingiendo gratitud, asintió con la cabeza y dijo: «Querida oveja, prometo solemnemente que no te causaré ningún mal. Estoy demasiado herido para pensar en atacar a nadie. Solo deseo calmar mi sed y recuperarme». La oveja, decidida pero desconfiada, fue al río a traer agua. Durante el camino, no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Sabía que no todos eran como parecían y temía estar cometiendo un grave error. Sin embargo, su corazón compasivo y su esperanza de ver un cambio en el lobo la llevaron a seguir adelante. Al regresar con el agua, la oveja vio al lobo sonriendo con una malévola expresión en su rostro. El lobo, con un tono de satisfacción, dijo: «Querida oveja, gracias por tu amabilidad. Ahora se ha cumplido mi parte del trato». Sin dar tiempo a la oveja para reaccionar, el lobo de un salto se abalanzó sobre ella, mostrando su verdadera naturaleza. Afortunadamente, la oveja, ágil y previsora, logró escapar de las garras del lobo y, corriendo tan rápido como pudo, la ovejita entendió una valiosa lección. No siempre podemos dejarnos llevar por las apariencias. Algunas personas pueden ocultar su verdadera intención bajo una apariencia amistosa. Sin embargo, es vital escuchar nuestra intuición y estar alerta para protegernos. Queridos amigos, la moraleja de esta increíble historia es que nunca debemos confiar ciegamente en aquellos que se muestran amigables, porque detrás de sus palabras amables pueden esconderse verdaderos lobos. Debemos aprender a leer entre líneas y mirar más allá de las apariencias. Espero que hayan disfrutado de este monólogo adaptado y que les haya dejado una valiosa lección. Recuerden, confíen en su instinto y no juzguen a los demás solo por su apariencia. Nos vemos en el próximo video de Variarte. Hasta luego, pequeños artistas.